Eh, Sé que el enemigo siempre anda tratando de que tu fe caiga, que desfallezcas, ¿verdad? Y cuando empiezan a suceder cosas complicadas en el trabajo o en la casa, bueno, pues empiezas a decir, bueno, Señor, ¿qué está pasando, verdad? De repente vienen esos ataques, pero te voy a decir algo, sabes que el Señor siempre nos entrega la victoria donde quiera que andemos. No importa si la situación está sucediendo en tu casa y estás lejos, el Señor obra de una manera poderosa. A veces pensamos que tenemos que estar ahí presentes para empezar a guerrear y cuanta cosa, pero no, saben que el Espíritu Santo es poderoso. Y si estás a 300, 400 kilómetros de distancia y doble rodilla, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar y todo lo que esté sucediendo se empieza a destruir si es plan de Satanás. Y le doy gracias a Dios por esa cobertura que tenemos como hijos de Dios, que no importa dónde andemos, es oficial, ¿verdad? No es como que vas a Estados Unidos y tienes que enseñar un pasaporte porque no perteneces a ese país, ¿verdad? Y hay acuerdos para que tú puedas transitar libremente. Sabes que cuando tienes esa credencial como hijo de Dios, es universal. La bendición va a acompañarte donde quiera que andes. La cobertura de Dios, donde quiera que andes, ¿sí? Donde quiera que andes, el Señor te va a cubrir. Claro, hay de lugares a lugares, ¿verdad? No voy a meterme ahí a la discoteca, ¿verdad? Al fin que el Señor me cubre, pues no, ¿verdad? Aparte que ya no tengo edad. Pero bueno, ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros, donde quiera que andemos, la cobertura de Dios va a estar ahí. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que quizás en otros tiempos no lo entendíamos muy bien. En otros tiempos que no entendíamos el mensaje de Dios. Voy a quitar esto de aquí. No, gracias, David. No entendíamos el mensaje de Dios en nuestras vidas. Lo veíamos como una tipo de no obligación, sino algo que yo me acuerdo cuando antes no estaba mi corazón pegado al de Cristo, pues yo iba para cumplir con mi moral, por así decirlo. Iba a la iglesia los domingos, pasaba un rato ahí y ya, me sentía bien, entre comillas, ¿verdad? Por ese rato. Sinceramente había domingos que no iba ni siquiera a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en fin, cuando tú empiezas a entender lo que Dios quiere para tu vida, empiezas a entender ese amor, esa misericordia que Dios tiene para contigo y empiezas a ver que en la medida que tú le vas entregando tu vida a Cristo y en la medida que vas entregándole todas tus áreas a Cristo, el Señor las toma, las va transformando y va cambiando tu vida, te vas enamorando del Señor. No es algo sencillo, por así decirlo. Estamos tan acostumbrados a vivir como vivimos y el que de repente alguien te diga, sabes que tienes que perdonar a que te hiere. No es fácil. No es fácil estar en medio de la situación, con medio un montón de problemas, ¿verdad? Y amar lo que dice Dios, ¿verdad? Porque uno en su carne a veces dice, Señor, bueno, si me está pasando eso, ¿cómo es posible que exista amor dentro de mí? Esta persona me está hiriendo, ¿cómo es posible que quieras que la ame? Eso es como de locos, ¿no? Y a veces dices, es que tienes que amar a tu enemigo. Y dices, no, pues ahí sí está más difícil. No sé si te has topado eso en tu vida. No sé si te has topado con esos razonamientos, porque yo me topé con esos razonamientos al principio de mi caminar en Cristo. Luego me pongo a reflexionar. Sabes, hay un versículo que es para la enseñanza de esta mañana, que es en 1 Corintios 1:18. Si me gustan acompañar ahí, por favor. 1 Corintios 1:18. Y yo le doy toda la honra y toda la gloria el día de hoy a Dios por permitirme estar delante de aquí. Ha sido un tiempo hermoso que el Señor me ha llevado, me ha transformado. Y el mensaje de hoy, en lo que hay en el versículo, encuentra el versículo,
Nos vamos a situar precisamente en esa época de cuando el Señor Jesucristo estaba siendo procesado para la crucifixión. ¿Ya encontraron el versículo? Amén. Ayúdenme a leer lo que dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, pero a nosotros, levante la mano, si es hijo de Dios, es poder de Dios para tu vida. La palabra de la cruz es poder de Dios para tu vida. ¿Sabes que cuando leo este versículo dice, pues es locura para los que se pierden? Efectivamente, yo pensaba que la religión era cuestión de locos, sinceramente hablando, ¿verdad? Porque yo en mi vanidad, en mi razonamiento, en mi lógica humana no daba crédito a lo que me decían los hermanos, ¿verdad? Yo no concebía estar adorando o hablando con alguien que ni siquiera estoy viendo, ¿verdad? Pues eso es complicado para mí, era complicado para mí. Entonces yo no concebía en mi mente lógica y carnal el estar platicando, mucho menos adorando a alguien que no entendía, que no veía, perdón. Para mí esto de la religión pues era una situación muy, pues que no era para mí. Entonces cuando te pones a pensar, los conflictos de la humanidad siempre han sido la mayoría de los conflictos siempre han sido por la religión. Sí. Cuando me empezaban a hablar de Jesús, pues siempre había un problema en mi corazón que no aceptaba la palabra esa que me estaban dando. Había una rebeldía natural en mí a abrir mi corazón ante ello. Y debatía y discutía y cuánta cosa. Pero esto no viene desde que conocí a Jesucristo, viene de años atrás, siglos atrás. La religión de Jesucristo o la palabra de Dios que Jesús vino a implantar, y mucho antes que se empezó a implantar en el Antiguo Testamento, pues era enfocada al amor, a la benignidad, a ser pacífico, a ser humanitario, o sea, pues todo eso. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que conlleva a Jesucristo es amor, paz y bendición, pues no puedes dar crédito que cómo es posible que esa religión cause tanto conflicto en todo el mundo, ¿sí? La palabra de Dios pues no es, dice la palabra de Dios que es como una espada, ¿verdad? Pero es un sentido figurado, un sentido espiritual. Sin embargo, ha causado más muertes que nada en el mundo, por pelearse por quién tiene la razón, por quién es el profeta verdadero y cuánta cosa. Sabes que ha consumido instituciones, ha consumido personas, ha causado unas muertes espantosas, crímenes de guerra se han hecho por la cuestión de la religión, por quién es la raza superior. Muchas doctrinas o sectas pues hablan de violencia, ¿verdad? Pero ninguna genera tanta polémica como pues los cristianos. Diga mi hermano, cuando usted antes de venir a los pies de Cristo debatía la religión tanto como ahora, o sea, o lo acusaban tanto como ahora. Digo, porque a mí, pues yo pasaba desapercibido, por así decirlo, pero ya nada más me empecé a congregar y empecé a no frecuentar las fiestas que frecuentaba y se me vinieron encima. O sea, tal parece que había hecho algo malo. Mis hermanos, olvídese. Bueno, hermanas, se generó un conflicto por las diferencias de opiniones, ¿verdad? Y lo que no discutíamos, ahora lo discutíamos. Y yo decía, bueno, pues ¿qué pasa, verdad?
Se generaba un odio, un resentimiento, un recelo, porque simplemente yo ya no visitaba los lugares que antes visitaba y mi vida estaba empezando a ser transformada. Y me impresiona tanto cómo es posible que algo bueno, algo que tu vida está sucediendo, algo bueno, pues la gente lo vea como algo malo y lo agarra en coraje. Mi familia política hemos discutido, olvídense, mis hermanos, entonces te vuelves blanco, usted es como un blanco de a ver en qué te equivocas, a ver qué es lo que haces y ya nada más están esperando a que te equivoques en algo y mira, pues por eso, mira el cristianito, ¿verdad? Si es lo que hace él, pues estoy mejor así como estoy. Y empiezan los argumentos. Pero ¿sabes qué? Todo eso va dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay algo dentro de nosotros que siempre va a impedir la palabra de Dios que penetre en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Pues todas las dogmas y religiones pues tienen su líder espiritual, ¿verdad? Y Jesús fue un líder, pues una persona radical completamente radical, ¿sí? No era común en aquellos tiempos, porque era una persona que no se iba sobre las estructuras, sino sobre una ideología de amor y de bendición, de respeto hacia Papá Dios y respeto hacia los demás. Imagínense que viene de repente una persona y dice: yo soy el Salvador del mundo, y lo que ustedes hacen no está bien, tienen que hacerlo así, 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 así. Imagínense los líderes religiosos de este mundo cómo se pondrían, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Pues lo mismo sucedió pues en ese tiempo de Jesús, ¿verdad? Jesús vino a cambiar esa mentalidad de religiosidad en las personas, porque sabes que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue una preparación para cuando viniera Jesucristo. Todos los dichos, toda la palabra que sucedió en las personas, en los líderes religiosos, fue como una preparación para el momento que viniera Jesucristo. Cuando viene Jesucristo ya estaba cimentado en las personas, en su mente, todo un paradigma, toda una religiosidad, toda una estructura. Y el Señor vino a traer esa libertad en la estructura de las personas. Todos los líderes religiosos de ese momento, los que le llaman los fariseos, nunca aceptaron lo que Jesús decía, aun cuando se lo presentaba con obras de amor y de bendición. Oye, nadie se acercaba a los leprosos y él iba y se acercaba y sanaba, ¿verdad? A los paralíticos, a las viudas. La religiosidad y la estructura no les permitió ver la obra que Jesús quería hacer. Entonces se genera una especie de celo y envidia que empieza a levantarse un revuelto en esa época. En esa época, en esa ciudad, los romanos la controlaban de una forma pues política, ¿verdad? Y había una persona encargada de ese sector, ¿verdad? Y el pueblo judío estaba siendo gobernado por ese sector político militar que eran los romanos. Entonces, en aquel entonces, si una ciudad se levantaba en revuelta, pues era obligación de las fuerzas militares o el comandante que estuviera ahí, pues de aplacar todas esas revueltas, ¿verdad? Como Jesús ya venía levantando mucha revuelta, mucho celo, era demasiada la gente que venía siguiéndole. Oye, imagínate ver pues revivir a un muerto, ¿verdad? O darle de comer a tanta gente. Era algo, milagros impresionantes. Entonces ya venía un celo tremendo generando Jesucristo en ese entonces contra los líderes religiosos. La gente se empezaba a amotinar cuando Jesús pasaba. Cuando Jesús iba en un lugar, la gente era impresionante cuando lo seguía. Entonces todo ese tema tenía un sentimiento de fuera de control tanto para los romanos y para los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Porque ya no les hacían tanto caso, sino iban con Jesús. En el momento que
Jesús es entregado, es emboscado, es entregado por Judas, es entregado. A partir de ahí empieza un proceso en Jesús tremendo, que todos conocemos. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo la parte donde fue entregado Jesús y empieza el juicio, me sorprende tanto la postura de Jesús. Era necesario que pasaran muchas cosas de esas para que se diera la obra de redención, ¿verdad? ¿Que era necesario tan intenso? Pues no lo sé si era necesario que fuera así. Pero cuando empiezas a leer las Escrituras te empiezas a dar cuenta de toda la forma en la que el hombre actúa cuando tiene un celo, un odio en contra de alguien, una saña por hacer daño. Es como si estuviera un animal adentro de esas personas queriendo matar y hacer daño impresionantemente. Sabes que cuando lo arrestan, pues pasa toda una noche, y desde que lo arrestan, desde el primer minuto que lo arrestan, empiezan los golpes en contra de él, cachetadas, golpes, y bueno, pues eran romanos, estaban impuestos a tratar a la gente mal, a someter a la gente. Eran militares, ellos no tenían compasión alguna. Y desde que lo aprendieron ahí en el huerto de Getsemaní, toda la noche empezó a sufrir golpes y golpes y golpes y golpes, hasta el día siguiente que es presentado con Poncio Pilatos y a todas las personas, y que lo empiezan a enjuiciar, ¿verdad? Y todo ese tiempo empezaron los golpes y golpes y golpes. Se crea una campaña en contra de él, por así decirlo, con los sumos sacerdotes para querer aprisionarlo. Como eran del pueblo judío, los romanos no podían juzgar entre sus leyes, entonces pues lo mandan castigar, ¿verdad? Y ahí empieza la situación complicada. Sabes que nunca le pudieron comprobar nada y buscaban que dijera algo para enjuiciarlo. Y un momento en que Poncio Pilato dice, pues es que yo no encuentro culpa en él, o sea, yo no encuentro un delito que haya cometido, júzguenlo ustedes, ¿verdad? Y lo manda a castigar. Yo no sé si alguien de aquí ha visto la película esa de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La de La Pasión de Cristo, o del Cristo, algo así. ¿Alguien de ustedes la vio? ¿La ha visto? Difícilmente aguantas ver esa escena que dura como unos 4 o 5 minutos de cuando lo están castigando con los látigos, o ¿cómo se llama? Difícilmente aguantas ver. Es algo sumamente impresionante. Estuve tentado en mostrar unas imágenes, pero no tiene caso. Sabes que los romanos eran conocidos por esas flagelaciones que se llaman. Eran los expertos en someter a la gente. Consistían, dice por ahí, eran de 39 latigazos los que tenían que dar a la gente que se portaba o que era crimen, ¿verdad? El soldado usaba unas tiras de cuero trenzado dice que tenía bolas de metal entretejidas entre la tirita, y al final dice que tenían unos pedazos de hueso afilados, ¿verdad? Ahí en la película se ve como que era de metal, pero bueno, pues ahí unos dicen que eran como huesos pues afilados. Entonces, cuando la gente, las personas golpeaban con el látigo, esas bolitas de metal generaban moretones en la carne, ¿verdad? Y empezaban a suavizar la carne, como quien dice, ¿verdad? Y luego, cuando era retirado el látigo, esos pedacitos de hueso filosos
rajaban la carne o se atoraban y con el estirón pues empezaban a lacerar todo el cuerpo. Entre moretones y contusiones. Dice que a veces la espina dorsal quedaba tan desgarrada que se podía notar el hueso, ¿verdad?, de la columna vertebral, de tan salvaje que era eso. Los latigazos iban desde el cuerpo, ¿verdad?, de la parte de arriba, toda la espalda hasta las piernas, ¿verdad? Todas las piernas también quedaban pues latigueadas, ¿verdad?, cortadas. Y sabes que pues muchas de las veces ese efecto pues cortaba músculos, cortaba venas y la gente se empezaba a desangrar, ¿verdad? La falta de sangre empezaba a crear una conmoción, ¿verdad? Los latidos del corazón empezaban a palpitar más rápido porque necesitaban bombear sangre que ya no había, ¿verdad? Entonces las personas pues se desmayaban, ¿verdad? En fin, todo el cuerpo empezaba a colapsarse, ¿verdad? Porque por la falta de la sangre y del líquido, ¿verdad? Y entre el dolor y todo eso. Es impresionante cómo Jesucristo pudo aguantar todo ese tiempo, ¿verdad? Ahí en la película se ve que se cae, se levanta, pero es sumamente cruel e impresionante. Sabes que después de ahí, pues conocemos la historia, ¿no? Se le puso una corona de espinas en la frente con unos palos de ese que lo golpeaban en la frente para que se pudiera sujetar la corona de espinas y se clavara aquí en el cráneo, ¿verdad? Después, pues se levanta y lo llevan y lo ponen en el madero, en el crucifijo, en la cruz, perdón, y pues empieza a caminar todo ese tramo de donde estaban, donde lo habían castigado hasta la crucifixión, ¿verdad? Son 2 kilómetros desde ese lugar hasta el cerro donde fue crucificado. 2 kilómetros que tenía que caminar, ¿verdad? Una vez que fue ahí, lo amarran y lo empiezan a clavar en esa cruz, ¿verdad? Dicen por ahí los que saben que los clavos, y hay un cierto debate, los clavos los pusieron en esta parte de aquí, amarraron la mano en el madero y luego atravesaron los clavos que medían como 18 centímetros de largo, ¿verdad? Y al clavarlo aquí pues están tendones, están muchos ligamentos, qué sé yo, y cuando ponen el clavo atraviesan y rompen todo lo que está aquí. Entonces del otro lado está igual, ¿verdad? Y cuando lo suben con los brazos extendidos, el peso del cuerpo, porque todavía no ponían la parte donde se sujetaban las piernas en la cruz, pues todo el peso del cuerpo queda sostenido en estos tendones de aquí. Y dicen que el dolor es impresionante. Yo no sé si alguien se ha pegado aquí en este puntito del codo, ¿verdad? Que te pegas de repente y se te acalambra toda y sientes bien feo, ¿no? Pues dicen que ese es un dolor parecido pero muy intenso, el que sintió Jesucristo cuando le clavaron aquí. Entonces estaba Jesucristo colgado, entonces el peso lo obligó a que todo el peso lo cargara sobre sus muñecas, por así decirlo. Entonces dicen que se dislocó de los brazos, ¿verdad? Entonces cuando sucede eso, la persona se empieza a asfixiar porque el esfuerzo de estar colgado con el peso del cuerpo, los pulmones se aprietan y no hacen su función de respirar. Entonces cuando le pusieron los clavos en los pies, que de igual forma cuando le clavan los pies, de igual forma le rompen todo lo que son los tendones junto al madero. Entonces lo que tenían que hacer estas personas cuando eran crucificadas era que para poder respirar tenían que levantarse con las piernas para que sus pulmones estuvieran libres y pudieran
respirar, agarraban aire y en lo que estaban levantándose, pues el clavo estaba entre las piernas y estaba soportando todo el peso del cuerpo el clavo, entonces empezaba a desgarrar la pierna y así era un constante ejercicio de ese tipo, ¿verdad? Levantarse, respirar y caerse porque las piernas se estaban desgarrando también. Hasta que no llegaba al centro del hueso, ahí ya se terminaba de desgarrar. Entonces era algo sumamente cruel e impresionante, que no todos los asesinos y los criminales los ponían de esa forma, algunos nada más los amarraban y ya, ¿verdad? Entonces, este proceso fue el que sufrió Jesucristo, ¿sí? Desde que lo crucifican, llega un momento clave que dice que en la hora tercera, sexta, cuando estaba crucificado, empezó temprano la crucifixión, 3 horas antes, más o menos a mediodía, dice que se empieza a oscurecer todo. Todo el lugar se empezó a oscurecer y duró 3 horas oscuro, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y fíjate que cuando estaba leyendo esto me llamaba mucho la atención porque dicen que en esa hora era cuando Jesucristo estaba, ya después de haber sido crucificado y colgado ahí, dicen que en esa hora, muchos hablan que esa es la hora donde empezó los pecados a entregarlos, a que todo el pecado del mundo empezó a venir a su vida, dice. Y llama mucho la atención cuando en ese momento de oscuridad, porque en ese momento de sumo dolor y que estaba en ese ejercicio, Jesucristo no dice nada en la Biblia, sino simplemente dice que de la hora sexta a la hora novena se puso oscuro. Y ya cuando termina la oscuridad, dice Jesucristo: papá, ¿por qué me has abandonado? Entonces muchos teólogos dicen que en ese momento es cuando Jesucristo estaba cargando con todo el pecado del mundo, por eso dicen que se puso oscuro, ¿verdad? Yo no sé si es verdad o no, pero llama mucho la atención porque en los momentos más difíciles él sentía que papá no estaba ahí con él. El Señor no podía estar ahí por tanto pecado que estaba entregando. Esa oscuridad es en la que se encuentra el mundo, ¿sí? Cuando tú estás en ese pecado y Dios no está contigo, hay una oscuridad que envuelve tu vida completamente. En el momento que entregas eso, en que Jesús entregó eso, dice: consumado es. En ese momento viene la libertad a Él, y viene tu libertad y viene mi libertad, amén. Sabes que cuando estaban en el momento, unos tiempos antes, lo estaban exponiendo delante de los fariseos y los sumos sacerdotes y el pueblo, llega un momento que les dan la opción al pueblo. Dicen: bueno, había un prisionero ahí que se llamaba Barrabás, y era una tradición que si había personas que iban a ser enjuiciadas, pues el pueblo podía elegir y podía liberar a alguien, ¿verdad? Y sabes que los sumos sacerdotes forzaron e influenciaron al pueblo para que dijeran que escogían que se fuera liberado el asesino y ladrón que era Barrabás en lugar de Jesucristo. Y sabes que me llama mucho la atención porque todo este tema de la crucifixión de Jesús, pues yo lo veo, yo sé que Dios tenía un plan en que todo esto se diera a cabo, pero lo veo como un plan político, por así decirlo. Y dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes tenían envidia de Jesús. Entonces tú te pones a pensar en un plano espiritual, cómo la envidia y la religiosidad pueden matar a tu libertador. El Señor viene con palabra a libertarte. Y yo me acuerdo en aquellos tiempos que me hablaban de Dios y yo los rechazaba a mis amigos. El Señor venía a libertarme de todo pecado y toda maldad que andaba en ese momento, ¿verdad? Pero mi propio Dios, mi propia religión me impedía aceptar eso. Y yo escogía andar en pecado y yo escogía todo lo peor a aceptar eso que me estaban ofreciendo en ese momento. Mi enojo con Dios, mi coraje, me alejaba de Dios. La naturaleza pecadora que hay en nosotros a veces nos lleva a escoger
al Barrabás que escoger a Dios, a Jesucristo. Nosotros estamos acostumbrados a crear toda una estructura alrededor de Dios. Y si hay chance, lo involucramos. Y si no, pues lo dejamos para después. Cuando debe ser Jesús primeramente en nuestras vidas. Y todo lo que nos pasa en nuestras vidas, todos los padecimientos y todo eso, la sufrimos en grande porque no permitimos que Dios regule nuestra vida. Primero regulamos nosotros, y si se acomoda al plan de Dios, Señor, es tu voluntad, ¿verdad?, que se haga esto. Si no, pues no, ¿verdad? No es mi tiempo, ¿verdad? Siempre decimos, el Señor tiene su tiempo para todo. El Señor tiene un plan de salvación y de vida y de libertad en este momento para allá. No, Él no quiere verte sufrir un día más, un año más, 20 años más. ¿Quién quiere ver a sufrir a su hijo por un buen tiempo? Nadie. Todos los papás que tenemos hijos, todas las personas que tenemos hijos, queremos a nuestros hijos y queremos que salgan adelante inmediatamente, que dejen de estar sufriendo las cosas que sufren, que dejen de frecuentar las cosas que frecuentan, que su mentalidad cambie. Nosotros, como ya hemos pasado por una vida, ya sabemos lo que conviene y lo que no conviene, ¿verdad? Y eso se los queremos transmitir a nuestros hijos. Ahora imagínense Jesucristo, que el tiempo no existe para Él, ¿verdad?, que conoce todo, ¿verdad?, que sabe lo que puede hacer Satanás en nuestras vidas. Desde pequeños nos está llevando y diciendo, ¿sabes qué? Esto no conviene. Por eso, desde pequeños, algunos de nosotros se nos presentó el Evangelio desde pequeños, y unos rechazamos el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando rechazamos al Evangelio, escogemos al Barrabás. Decidimos darle libertad al vicio, a los pleitos, a las enemistades. Decidimos darle libertad en nuestras vidas a eso. Y eso es lo que viene matando a Jesucristo, esa religiosidad. ¿Sabes? En esta semana, bueno, me llamó mucho la atención una noticia. No sé si por ahí está Félix. ¿Me puedes ayudar con la primera foto, por favor? Yo no sé si se alcance a ver bien. No es una película de Hollywood, es la vida real. Ese es un edificio que tiene pues un poquito más de 800 años. Esta semana se incendió. Sí. ¿Puedes pasar a la segunda, por favor? En medio de ese incendio, pues ese edificio es una catedral muy famosa, muy visitada por mucha gente. Es una catedral que está en París. París, muy bien. De hecho, han hecho películas, se llama Notre Dame, algo así. ¿Lo pronuncié correctamente? Esa es una catedral, ¿verdad? Y saben que esta foto me impactó, porque en esta foto el Señor me hablaba, ¿sí?, que toda la estructura que el mundo crea alrededor de la religión es vana. ¿Sabes que el mensaje de la obra de Dios a través de Jesucristo en la cruz es de amor, es de libertad? Nosotros, en nuestro afán de querer adaptar la religión y torcerla a nuestra conveniencia, creamos estructuras alrededor de Dios. Creamos estructuras alrededor de la cruz. El Señor vino en esa cruz a morir por ti y por mí, para pagar todos los pecados, para que tú y yo podamos disfrutar de estar en la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios, porque el pecado nos impide estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Reivindicar nuestra identidad, regresarla como hijos de Dios. Toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús es para toda la eternidad, toda la bendición y prosperidad y todo lo que
todo ese amor que debemos de tener uno con el otro, es un regalo de Papá Dios, pero no pudiera entregarse si no es a través de ese sacrificio en esa cruz. Pero nosotros, al adaptarla a nuestra forma de ser y de vivir y querer meterla en esa caja, en nuestra mente y en nuestro corazón, y quererla acomodar dentro del pecado mayor y el pecado menor, ahí metemos a la religión y a Jesucristo en nuestra alma, creamos estructuras alrededor. Y a mí me llamó tanto esta foto porque yo pude ver, y bueno, esa cruz pues me imagino que es de oro, ¿verdad? Todo alrededor pues es madera y es un edificio muy grande. El frente tiene como 50 metros, como por 120, 130 metros de largo. Tiene como 60 metros de altura. Es un edificio impresionante. Es un tesoro de la humanidad. Es considerado como un tesoro de la humanidad, pensando como un edificio. Pero si tú lo ves en el plano espiritual, son estructuras que se crean en nuestra alma alrededor de la obra que quiere Jesús tener en nosotros, que es la obra de libertad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Se aprecia un poquito más. Es así como quedaron la parte frontal de esa iglesia. Solamente Dios tiene sus propósitos y entiende, solamente Él sabe por qué está haciendo las cosas, pero en cuanto a mí me corresponde, ese evento me impactó mi vida, porque es una estructura, es un edificio que el mundo ha cuidado por tantos años, más de 800 años, imagínense, 800 años. Sí. Es un tesoro para la humanidad, ¿verdad? Por el simple concepto arquitectónico, ¿verdad? Dejando a un lado el concepto religioso, ¿verdad? Pero cómo Dios permite que sucedan estas cosas, casualmente en la Semana Santa, donde el Señor entregó su vida para destruir estructuras en el mundo, para destruir dogmas, para destruir cuestiones que tenemos aquí, que nos impiden el amar uno al otro, el perdonar el uno al otro, el ver por los demás. Ya lo puedes quitar, Félix. Me encantó esta foto y perdón por la expresión, sé que es una tragedia ahí, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que hablando en el contexto espiritual, es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Olvídate de las estructuras, ¿sí? Olvídate de la religiosidad, que fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. El día de hoy, pues celebramos la resurrección. Amén. Sí. ¿Y por qué me gasté tanto tiempo en explicar al detalle el proceso de la crucifixión? Es para que podamos sentir, palpar el proceso que Jesús llevó en ese tiempo por amor a ti y por amor a mí. Sí. Cuando yo estaba viendo la película, veía, y yo sé que el Espíritu Santo guió parte de esa película, porque yo podía ver cómo Jesucristo, el actor, se aferraba a la cruz con un amor impresionante, como diciendo: esto es mío. Esta obra, Satanás no va a poder quitarla, porque es para toda la humanidad. Y cuando nosotros venimos y tomamos en poco ese sacrificio, si tú pudieras haber estado ahí, te aseguro que tu vida hubiera cambiado para toda la vida, así como la de todos esos discípulos ahí. El pánico que pudieron sentir, el estar experimentando eso, hizo que Pedro lo negara, ¿verdad? Porque sabía lo que venían, pero después se arrepiente, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní dice que 3 veces le rogó al Padre: ¿sabes qué, Señor? Si te es posible, pasa a mí esto. Yo no quisiera, ¿verdad? Me imagino que estaba diciéndole ahí, pero hey, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, papá, por amor a ellos. Sabes que la obra de la cruz es tan importante en nuestras vidas porque nos trae una reconciliación con el Padre. Porque a través de ese el pecado se hace a un lado y tenemos entrada directa con Él. Nuestra identidad es restaurada.
¿sabes? Y sobre todo el título que decía que nosotros le pertenecíamos a Satanás por a través del pecado, queda destruido en esa cruz. Completamente destruido. Vámonos por favor a Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Amén. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la gran victoria de la cruz. Ese es el trabajo más maravilloso que pudo haber hecho Jesús, que esa acta que nos era contraria fue y la clavó ahí como testimonio, diciendo: mi sangre ha pagado por todo lo que vas a hacer, todo lo que hiciste está ahí en esa cruz clavada, siempre y cuando tú permitas ponerla ahí. Cuando tú vienes y pones tu situación, tu pecado, tu afrenta delante de esa cruz, la sangre de Cristo viene y renueva y restaura todo. Y esa es una bendición grandísima. Todo lo que estuvo Jesucristo trabajando en toda su vida fue precisamente para ese momento de oscuridad, de esas 3 horas. Ahí fue el punto crucial en el que estuvo trabajando. Yo no sé si en esta mañana cómo esté tu vida delante de Dios. Yo no sé si es necesario que vengamos a esta cruz. Esta mañana yo te quiero invitar a que, yo sé que teníamos preparado la comunión, la Santa Cena. ¿Me ayudas a mover tantito el teclado para acá? ¿Le puedes ayudar a mover tantito el teclado para acá? Esta mañana le decía a mi esposa: ¿sabes qué quisiera tener? De abajo. Ahí va. Un poquito para acá. Teníamos pensado la Santa Cena, participar en ella, pero Dios ponía algo en mi corazón, ¿verdad?, que me gustaría hacer. Sabes que a mí me gustaría que, yo sé que el sacrificio que hizo Jesús es válido y es uno y es para siempre, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que en esa cruz, si hay forma, a lo mejor la ponemos enfrente o la dejamos ahí. Si hay algo que en nuestra vida esté afectando mi relación con Dios, venir y ponerla en esa cruz, como un símbolo de entrega, como un símbolo de que estamos entregando nuestro pecado a Dios. Porque hay que ponerla de aquel lado, recargadito. Bueno, a ver si no se rompe. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo me traje unos papelitos y un post-it. ¿Sí? ¿Ya? Aquí traigo unos post-its, si quieres. Sí, así está bien. Sí. Está bien. Sí. Quédate, no se va ni qué. Así está bien. Ahí le están pasando unas plumas y unos papelitos. Y vamos a tratar de hacerlo en privado, por favor. Antes de que pasemos a la Santa Cena, me gustaría que, si hay cosas en tu corazón
Si hay cosas en tu vida que aún estés batallando con ellas, que digas: Señor, yo no he podido con esto, Señor. Algo en tu interior que sabes que no le agrada a Dios, pero aún así no puedes dejarlo. A mí me gustaría que el día de hoy, como un símbolo de entrega al Señor y de romper con toda atadura de pecado, en ese papelito escribieras lo que te está restringiendo del Señor, lo que sientes que te tiene atado en tu vida, aquello que te consume a veces. Alguien que dice: Señor, yo no puedo dejar el cigarro, no sé, he batallado, sé que no debo, sé que debo cuidar tu templo del Espíritu Santo, pero no he podido. Pues pon ahí vicio del cigarro, por así decirlo, es como un ejemplo. Sabes que vamos a ser partícipes de la cena del Señor, y ese momento fue tan hermoso porque no fue para todos, sino fue para su grupo íntimo. Ustedes son el grupo íntimo de Dios en esta mañana. Ustedes están sentados a la mesa del Padre, y Jesús ha estado compartiendo su palabra a través del Espíritu Santo, diciendo: hey, yo pagué por todo lo que estás sufriendo, no tienes que estar sufriendo, ya no más. Entrégame eso que te ha estado quitando el sueño, quitando la felicidad. Quizás es inseguridad en Él. A lo mejor sientes una culpa en tu corazón y la vienes cargando por mucho tiempo. A lo mejor tus ojos han estado en lugares que no deben, y tus oídos han prestado atención a cosas que no convienen. Este es el momento de que quede en esa cruz clavada. Si ya tienes escrito eso, puedes pasar, por favor. Puedes pasar aquí al frente y puedes pegarlo aquí en la cruz. Nadie te va a juzgar, nadie va a estar viendo lo que tú escribiste. No te preocupes. Si te sientes más cómodo, pues pégalo con la parte de atrás para que nadie lo vea. ¿Sí? ¿Se pega o no se pega? A ver, adelante. ¿Se pega? ¿No se pega? ¿Sí se pega? Bueno. ¿Vale? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Muy bien. Muy bien. Sabes que yo sé que esto es algo simbólico. Adelante. En lo que el grupo se acomoda. Yo sé que esto es algo simbólico que estamos haciendo en esta mañana, pero sabes que es precisamente lo que Jesús hizo. Pero Él lo hizo en su cuerpo. Todo ese pecado tuyo y mío, todas esas cosas que nos impedían estar delante de la presencia del Padre, cada de estos papelitos pues fue un latigazo. Un latigazo que desgarró su cuerpo entero. Pero te digo una cosa, el día de hoy el Señor ha cubierto con su sangre cada uno de estos papeles. Esta área de tu vida, el Señor la puso en la cruz para que tú fueras libre el día de hoy. Te invito a que te pongas de pie y que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, te damos gracias, papá, porque a través de ese sacrificio, Señor, a través de ese sacrificio nos has dado la libertad, Señor. Gracias, Padre bendito, porque toda estructura que el enemigo había puesto en nuestra vida, Señor, ha quedado destruida el día de hoy, Señor, en esa cruz, Padre. Todo lo que nos impedía que fuéramos plenos, Señor, que tengamos esa paz, Señor, en esta mañana, Señor, la presentamos delante de ti. En esta cruz, Señor, la ponemos, Señor, porque yo sé que hace mucho tiempo, Señor, tu Hijo subió en esta cruz, Señor, y derramó hasta la última gota de sangre, Señor, para que el día de hoy yo pueda disfrutar de tu presencia y de tu libertad, Señor. El día de hoy te doy gracias, Señor, por traer esa vida, Señor, a mi vida, Señor, por haber resucitado, Señor, en mí, Señor, por haber resucitado mi matrimonio, Padre bendito, por haber resucitado mis hijos, Señor, por haber resucitado esa relación que estaba perdida de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre bendito, porque ese día que yo estaba muriendo, Señor, de pecado, Señor, tú te levantaste, Señor, y con mucho amor te apoderaste y abrazaste esta cruz, Señor, y la llevaste, Señor, hasta lo más alto de ese lugar, Señor, y fuiste subido, Señor, en esa cruz, Señor, y aguantaste todo dolor, Señor, toda injuria, Señor, todo menosprecio, Señor, aguantaste, Señor, para que yo pudiera estar el día de hoy delante de ti disfrutando, Señor, de esta bendición que me das, Señor, que me rodea, Señor. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque todos estos pecados que están aquí en esta cruz representados, Señor, ya no tienen nada más con nosotros, Señor, ya no tienen nada en contra de nosotros, Señor. Hemos sido libres, Señor, y toda atadura se ha roto, Señor. Has quebrado, Señor, todo cerrojo, Señor, que ha estado aprisionando nuestra vida en esta mañana, Señor. El día de hoy yo declaro una bendición y una libertad, Señor, para todo este pueblo, Señor, y a toda aquella persona que nos escuche en esta mañana, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno en mí.
lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Vamos a pedirle a los chicos que nos ayuden a repartir las